Toda mi familia se burlaba de mí por trabajar en McDonald's mientras mi hermano presumía su trabajo en finanzas. Luego su empresa quebró, y mi teléfono empezó a sonar. Empecé en McDonald's cuando tenía 16 años. Para los 22, ya era subgerente y ganaba $42,000 al año. No era impresionante para la mayoría, pero yo era bueno en eso. Gestión de inventario, horarios del personal, atención al cliente. Mantenía todo funcionando como relojito. Mi hermano fue a la escuela de negocios, sacó su MBA, consiguió trabajo en un hedge fund ganando $180,000 recién salido del posgrado. Cada cena familiar se convirtió en una exhibición de su éxito. ¿Qué tal va eso de voltear hamburguesas?, preguntaba con una sonrisa burlona. Mis padres se reían. ¿Y cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Sí tengo un trabajo de verdad. ¿Sabes a qué nos referimos?, decía mi mamá. Algo con futuro. Tu hermano ya gana 6 cifras. Mi hermano se compró un Tesla, un condominio en el centro. Usaba trajes que costaban más que mi renta mensual. Publicaba fotos de viajes de negocios a Hong Kong, Singapur, Dubái. Yo usaba uniforme con gafete y llegaba a casa oliendo a papas fritas. En la boda de mi prima, mi tía preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, mi hermano se metió. Todavía sigue en McDonald's, dijo. Algunos florecen tarde. La mesa quedó en silencio. Luego alguien cambió de tema. Dejé de ir a reuniones familiares, pero esto era lo que ellos no sabían. Yo había estado ahorrando, viviendo con 2 roommates, manejando un sedán del 2008. Cada dólar extra iba directo a cuentas de inversión que aprendí a manejar por mi cuenta. Leía libros de finanzas durante los turnos lentos. Veía videos de análisis de mercado. Aprendí todo lo que mi hermano aprendió en la escuela de negocios, solo que de fuentes diferentes. Para los 26 ya tenía $85,000 ahorrados y empecé a buscar oportunidades de franquicias. Los anuncios de franquicias no se parecían a lo que yo esperaba. La mayoría pedía más capital del que tenía. Otros prometían ganancias que ningún número real respaldaba. Aprendí a leerlos como había aprendido a leer los reportes de inventario en los turnos de noche, buscando lo que faltaba, no lo que estaba escrito en grande. Pasé 3 meses así. Terminaba mi turno, llegaba al departamento con mis 2 compañeros todavía dormidos y me sentaba en la mesa de la cocina a revisar listados hasta que el café se enfriaba. Armé una hoja de cálculo. Costo de entrada, regalías, territorio, margen promedio, tiempo estimado para recuperar la inversión. Descarté 22 opciones antes de pedir la primera cita. El corredor me atendió en una oficina con sillas que costaban más que mi auto. Me miró el uniforme. No me lo había quitado porque venía directo del trabajo. ¿Usted tiene experiencia en el rubro?, preguntó. 10 años, dije. No comentó nada después de eso. Me pasó 3 carpetas y me dijo que la mayoría de la gente que se sentaba en esa silla no leía los contratos completos. Yo los leí completos. Los 3. Esa misma noche, en la mesa de la cocina, marqué con lápiz cada cláusula que no me cerraba. La opción que me interesó no era la más vistosa. Un local de comida rápida en una zona comercial mediana, a 40 minutos de donde yo vivía. El dueño anterior se jubilaba. Las cuentas estaban ordenadas. El equipo de cocina tenía 6 años de uso, pero estaba en condiciones. Fui 3 veces sin avisar, en horarios distintos, y conté a los clientes desde el auto. Anoté cuántos entraban entre las 12 y la 1. Anoté cuántos salían con bolsa y cuántos salían con las manos vacías. Hice una oferta. Era más baja que el precio pedido. La rechazaron. Esperé 9 días y la volví a presentar. Igual. La aceptaron. Para cubrir lo que me faltaba pedí un crédito. El banco revisó mis cuentas de inversión, mi historial, mi puesto de subgerente. La asesora me preguntó si el local era para mí o para un familiar. Le dije que era para mí. Firmó la aprobación sin más preguntas. El día que firmé el traspaso, llevé una camisa que no era el uniforme. Fue lo único distinto que hice. El abogado del dueño anterior empujó el contrato sobre la mesa, igual que el corredor había empujado las carpetas semanas antes. Yo ya lo había leído 3 veces. Firmé en las 4 páginas marcadas. El dueño anterior me dio la mano y me dijo que el local daba trabajo, pero quedaba. Salí al estacionamiento con las llaves en el bolsillo. Me quedé un momento sentado en el auto antes de encenderlo. No sentí lo que pensé que iba a sentir. No fue alegría. Fue algo más parecido a cuando terminaba un inventario y los números cuadraban. La cosa estaba en su lugar y yo lo sabía. No llamé a nadie. Lo noté después manejando de vuelta.
No llamé a nadie porque no había nadie a quien llamar. Mis padres no sabían que yo había estado ahorrando. No sabían cuánto, ni desde cuándo, ni para qué. La última reunión familiar a la que fui había sido la boda de mi prima, y de eso hacía más de un año. Mi hermano había dicho lo que dijo. La mesa se había quedado callada, y yo había dejado de ir. Nadie me llamó después para preguntar por qué. Yo tampoco llamé para explicarlo. Así que manejé los 40 minutos en silencio y entré a trabajar al día siguiente a mi turno de siempre, porque todavía necesitaba el sueldo mientras preparaba el local. Las semanas siguientes fueron las más largas que recuerdo. Dejé el puesto de subgerente con 2 semanas de aviso. Mi gerente me preguntó a dónde iba. Le dije que iba a manejar mi propio local. Me deseó suerte y me pidió que entrenara a mi reemplazo antes de irme. Lo hice. Entrené al chico durante 10 días. Le mostré cómo se arma un horario que no deja huecos en la hora pico y cómo se cuenta la caja sin que falte nada al cierre. Era lo mismo que llevaba 6 años haciendo. La diferencia era que ahora lo estaba entregando. El resto del tiempo lo pasé en la zona comercial. Repintar no estaba en el presupuesto, así que limpié. Revisé cada equipo de la cocina con un técnico que cobraba por hora y me quedé al lado mientras trabajaba para aprender qué se descomponía y por qué. Repasé las cuentas de los proveedores una por una. Cambié 2 proveedores. Entrevisté al personal que se quedaba del dueño anterior uno por uno y a cada uno le pregunté qué cambiaría si pudiera. 3 me dieron respuestas que anoté en el mismo cuaderno donde llevaba los números. Dormía 5 horas. Comía de pie. No me molestaba. Era la primera vez que el cansancio era por algo mío. Una noche, sentado en el local cerrado con la calculadora y un montón de facturas, me di cuenta de que llevaba 6 semanas sin hablar con mi familia y que no los había extrañado ni un día. No lo pensé con rencor. Lo pensé como se piensa un dato. Había un espacio en mi vida donde antes había gente y el espacio no me pesaba. Entonces sonó el teléfono. Era mi madre. Miré la pantalla 2 veces para asegurarme. No me llamaba desde mi cumpleaños, y ese día había sido un mensaje, no una llamada. Dejé que sonara una vez más antes de contestar. ¿Hijo? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hace tanto que no sé de ti. La voz estaba mal. No mal de enferma, mal de demasiado suave. Mi madre no me hablaba así. Mi madre me hablaba en frases cortas, casi siempre comparaciones, y casi siempre con mi hermano del otro lado de la comparación. Esta voz era otra. Estoy bien, dije. ¿Sigues en el mismo lugar? Noté la pausa antes de el mismo lugar. No quería decir McDonald's. Llevaba años sin querer decirlo en voz alta. Estoy trabajando, dije. Qué bueno, hijo. Hubo un silencio. Yo no lo llené. Aprendí hace mucho que el que llena el silencio es el que está nervioso, y yo no estaba nervioso. Esperé. Tu padre y yo estábamos hablando de ti el otro día, dijo. De que deberíamos vernos. Somos familia. Uno no debería dejar pasar tanto tiempo. ¿Pasó algo?, pregunté. ¿Por qué tendría que pasar algo para que una madre llame a su hijo? No tenía una respuesta para eso que valiera la pena decir en voz alta. La respuesta eran todos los años anteriores. La respuesta era que en todos esos años, ella nunca había llamado sin un motivo. Y el motivo nunca había sido yo. Estoy ocupado estas semanas, dije. Tengo cosas. ¿Qué cosas? Pensé en el local, en las facturas sobre la mesa, en las llaves que ya no soltaba ni para dormir. Trabajo, dije. Siempre el trabajo, lo dijo, y enseguida pareció arrepentirse del tono, porque agregó, más suave todavía. Está bien, hijo. Cuídate. Te vamos a llamar. No, llámanos. Ellos me iban a llamar a mí. Eso también era nuevo. Colgué y me quedé mirando el teléfono sobre la mesa, encima de las facturas. Algo no cerraba, y cuando algo no me cierra, no lo dejo pasar. Lo anoto. Lo reviso. Así que me quedé un rato sentado, con la calculadora todavía encendida, pensando en qué había cambiado para que mi madre me hablara con esa voz. Mi padre llamó 2 días después. A él sí lo dejé sonar hasta el final una vez, y devolví la llamada cuando terminé de cerrar la caja del local. Mi padre nunca me llamaba. En 26 años de vida, las llamadas de mi padre a mí cabían en una mano. Necesito preguntarte algo, dijo, sin saludo. Eso al menos era él. Dime, ¿tú sabes algo de inversiones? Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, en el estacionamiento del local, con la persiana a medio bajar detrás de mí. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Sabes o no sabes? Leo, dije. Hace años. ¿Y entiendes lo que lees? Sí. Silencio del otro lado.
El silencio de mi padre era distinto al de mi madre. El de ella era nervios. El de él era cálculo, el mismo cálculo que yo había heredado sin que él lo supiera nunca. Tu hermano tuvo un problema en el trabajo, dijo al fin. Lo dejé seguir. El fondo donde trabaja. Hubo pérdidas. Grandes. Él dice que es temporal, que estas cosas pasan, que el mercado se mueve. Pero tu madre está preocupada y yo quiero entender qué tan grave es antes de creerle a él o creerle a ella. ¿Qué te dijo exactamente? Que el fondo cerró posiciones, que hay clientes que perdieron dinero, que a él podrían... Se detuvo. No quiero repetir cosas que no entiendo. Por eso te pregunto a ti. Había algo casi cómico en eso. Y no me reí, pero lo registré. Mi padre, que durante años se había sentado a la cabecera de la mesa a reírse de mí por voltear hamburguesas, me estaba preguntando a mí qué significaba que el fondo de mi hermano hubiera cerrado posiciones. ¿Tú le prestaste dinero?, pregunté. La pausa fue la respuesta. Después la llenó con palabras, pero la pausa ya había contestado. Eso no es asunto de esta llamada, dijo. Está bien. ¿Vas a venir el domingo? Tu madre quiere hacer una cena. Miré la persiana a medio bajar. Adentro estaban las facturas, la calculadora, el inventario que todavía no terminaba de cuadrar. Tenía un local que abría en menos de un mes, un crédito que pagar y un grupo de gente que dependía de que yo no me equivocara. Voy a ver, dije. No es voy a ver. Es una cena, hijo. Es tu familia. Es tu familia. La misma frase, otra vez, en 2 días, de 2 personas distintas. La probaban como se prueba una llave en una cerradura, a ver si esta vez giraba. Te confirmo el sábado, dije, y fue verdad. No fue una salida. Lo iba a pensar. Pero lo iba a pensar después, porque en ese momento la persiana seguía a medio bajar y yo todavía no había contado la última caja. Colgué. Guardé el teléfono en el bolsillo. Volví a entrar al local, bajé la persiana del todo desde adentro, y me senté otra vez frente a las facturas con la calculadora encendida, donde las había dejado. El sábado le escribí a mi padre que no iba a poder ir a la cena. No di explicaciones largas. Le puse que tenía el local, que abría en menos de un mes, que no era buen momento. Vi que lo leyó. No respondió. Mi madre tampoco. El domingo pasó sin llamadas, y yo lo pasé en la zona comercial contando vasos y repasando el sistema de pedidos con uno de los chicos que se quedaba del turno anterior. Era un trabajo lento. Cada producto del menú tenía un código, y los códigos del dueño anterior no coincidían con los del proveedor nuevo. Pasamos 4 horas igualando una lista. El chico se llamaba igual que un primo mío, y se lo dije, y fue lo único personal que crucé con alguien ese fin de semana. El resto fueron números. El lunes, a media tarde, mi hermano apareció en la puerta del local. No lo esperaba. Nunca había venido. No sabía siquiera que él supiera dónde quedaba, hasta que recordé que mis padres sí lo sabían ahora, y que entre ellos las cosas se contaban. Llevaba traje, uno de los que costaban más que mi renta de antes, pero me quedé mirándolo desde atrás del mostrador unos segundos antes de saludar, porque algo no iba con el resto. El traje estaba bien, los zapatos no. Tenían el cuero gastado en la punta, como los de alguien que camina más de lo que acostumbra. Y afuera, en el estacionamiento, no estaba el Tesla. Había un auto alquilado, de los que se reconocen por la calcomanía en el vidrio. Así que era esto, dijo, mirando el local de un lado a otro. El gran proyecto. Hola, dije. Mamá me contó. No me dijo que era tan... Buscó la palabra. Modesto. Lo dejé buscar. No le ayudé. Está bien, agregó. Todos empezamos en algún lado. Eso último lo había dicho otras veces, en otras mesas, con otras personas escuchando. Esta vez lo dijo en un local vacío, a media tarde, sin nadie alrededor. Sonó distinto. No para mí, para él. ¿Querés tomar algo?, pregunté. Negó con la cabeza. Se apoyó en el mostrador. Miró la cocina detrás de mí, los equipos, el cuaderno abierto donde yo llevaba los números. Vine a hablarte de algo, dijo. Te escucho. Es una oportunidad. Y pensé en vos. Ahí lo miré bien. En toda mi vida, mi hermano no había pensado en mí para nada que no fuera una comparación. Que pensara en mí para una oportunidad era información. Y la guardé. ¿Qué clase de oportunidad?, pregunté. Empezó a hablar. Habló de un fondo nuevo, de un grupo que se estaba armando, de gente con experiencia que se reunía para algo más chico y más controlado que donde él trabajaba.
Usó palabras que yo conocía de los libros. Las usó bien, pero las usó demasiado seguidas, y cuando alguien encadena demasiadas palabras correctas sin parar a respirar, casi siempre es porque está tapando una. ¿Quién más está adentro?, pregunté. Gente seria. ¿Nombres? No puedo dar nombres todavía. Es temprano. ¿Hay algo escrito? Un memorándum, un prospecto, lo que sea. Va a ver, estamos en la etapa de reunir a los primeros. Anoté eso en la cabeza. No había nada escrito. Lo que me estaba ofreciendo era una conversación. ¿Cuánto hay que poner? Me dijo una cifra. Era casi exactamente lo que yo había juntado en 6 años. Casi exactamente. Y yo no le había dicho a nadie cuánto tenía. ¿Cómo sabes que yo puedo poner eso?, pregunté. No lo sé. Es una estimación. Compraste un local, pediste un crédito. Hago cuentas. ¿En cuánto tiempo se recupera? Eso depende del mercado. Nadie te puede dar una fecha exacta y desconfía del que te la dé. Era la primera cosa razonable que decía. La dijo, además, sin esfuerzo, y por un momento vi al hermano que sí sabía de lo suyo, el que se había ganado el puesto y el sueldo. Después siguió. Pero te puedo decir que es más seguro que un local de comida. Esto no depende de cuánta gente cruce la puerta un martes. Mi local depende de eso, dije. Y a mí me gusta que dependa de algo que puedo contar. ¿Y por qué yo? Esa fue la pregunta que no le gustó. Lo noté porque sonrió antes de contestar, y mi hermano sonreía cuando quería ganar tiempo. Porque sos mi hermano, dijo. ¿Quién mejor? Me quedé callado. Pensé en la llamada de mi padre, en las pérdidas del fondo, en la pausa que él no había llenado cuando le pregunté si le había prestado dinero. Pensé en los zapatos gastados y en el auto alquilado. Las piezas no estaban todas, pero las que tenía no apuntaban a una oportunidad. Apuntaban a una deuda. ¿Esto tiene que ver con lo que pasó en tu trabajo?, pregunté. ¿Qué te dijeron? Lo dijo rápido, demasiado rápido. Nada. Te pregunto a vos. No tiene nada que ver. Son cosas separadas. Se enderezó, se acomodó el saco. ¿Sabes qué? Olvídalo. Pensé que ibas a entender una oportunidad cuando la vieras. Veo que no. No dije que no, respondí. Tampoco dijiste que sí. No dije nada. Te escuché. Se quedó mirándome. Por un segundo me pareció que iba a decir algo más, algo de las mesas viejas, alguna comparación. No la dijo. Sacó el teléfono, vio la pantalla, lo guardó. Pensalo, dijo. Pero no te tardes. Estas cosas no esperan. Voy a pedir más información antes de pensar nada, dije. No le gustó eso tampoco, pero ya estaba caminando hacia la puerta. Lo vi cruzar el estacionamiento y subir al auto alquilado. Se quedó un momento adentro antes de arrancar, igual que yo me había quedado en mi auto el día que firmé el traspaso. No supe por qué esperaba. Después salió a la avenida. Volví detrás del mostrador. Abrí el cuaderno donde llevaba los números y en una hoja aparte anoté la fecha, la cifra que me había pedido y las 3 cosas que él no había querido contestar. Mi madre llamó el miércoles y me pidió que fuera a la casa. Solo un rato, dijo. No para una cena, para hablar. Pensé en decir que no. Después pensé en las 3 cosas que había anotado en el cuaderno, las que mi hermano no había querido contestar, y entendí que en la casa de mis padres iba a haber respuestas. Así que dije que iba el jueves, después de cerrar el local. Manejé los 40 minutos de siempre y después otros 20 hasta el barrio donde crecí. No iba desde la boda de mi prima. La casa estaba igual por fuera. Adentro había algo distinto, y me tomó un rato ubicarlo. En la sala faltaba el televisor grande, el que mi hermano les había regalado 2 navidades atrás. En su lugar había uno más chico, viejo, de los que tienen el borde ancho. Lo registré y no dije nada. Mi padre estaba en su sillón. Mi madre me hizo pasar a la cocina y me sirvió café sin preguntar si quería. Mi hermano no estaba. ¿Y él?, pregunté. Está resolviendo cosas, dijo mi madre. Mi padre entró a la cocina y se sentó frente a mí. Mi madre se quedó de pie, al lado de la cafetera, con las 2 manos en su taza. Te pedimos que vinieras porque tu hermano nos contó que fue a hablar contigo, dijo mi padre, de una oportunidad, y que vos no le diste una respuesta. No le di una respuesta porque no me dio información, dije. Le pedí información. No me la mandó. Mi padre y mi madre se miraron. Fue un cruce corto, pero lo vi. Hijo, dijo mi madre, las cosas con tu hermano están más difíciles de lo que él te dijo. ¿Difíciles cómo? Mi madre me contó. Lo hizo despacio, deteniéndose después de cada frase, como si esperara que yo la interrumpiera. El fondo donde trabajaba mi hermano
Había tenido pérdidas grandes, no temporales. Había clientes que habían puesto dinero y que ahora pedían cuentas. Mi hermano había usado lo suyo para tapar parte del agujero. Había devuelto el auto. El departamento del centro tenía la hipoteca atrasada, y si no aparecía dinero pronto, lo iba a perder. El auto ya no está, dijo mi madre, y se le quebró un poco la voz en auto. ¿Hace cuánto que ustedes saben esto?, pregunté. Mi madre miró a mi padre antes de contestar. Empezamos a saberlo de a poco, dijo ella. Primero nos pidió un préstamo chico. Dijo que era para un trámite. Después otro. Cuando preguntamos bien, ya era esto. Hice la cuenta en silencio. Mientras la familia entera repetía en cada cena que mi hermano ganaba 6 cifras, mi hermano ya les estaba pidiendo dinero a mis padres. Las dos cosas habían sido verdad al mismo tiempo, y nadie en esa mesa lo había sabido. Yo tampoco. ¿Y el fondo nuevo?, pregunté. ¿La oportunidad? Mi padre contestó por ella. Es real, dijo, pero es también la forma que encontró de juntar lo que necesita. Las dos cosas a la vez. Por lo menos eso era honesto. Mi padre era capaz de eso, de decir la parte incómoda cuando ya no quedaba otra. Entonces no es una oportunidad, dije. Es un préstamo con otro nombre. Es tu hermano, dijo mi madre. Era la misma frase de las llamadas, la estaban repitiendo en persona. Nosotros ya hicimos lo que pudimos, dijo mi padre. Lo dijo mirando la mesa, no a mí. ¿Cuánto?, pregunté. Eso no. ¿Cuánto le dieron ustedes? Mi madre dijo la cifra. La dijo rápido y bajo, como se dice algo que uno preferiría no haber dicho. Era mucho. Me di cuenta haciendo la cuenta ahí mismo, buena parte de lo que mis padres tenían guardado para no trabajar más. Me quedé callado un momento. ¿Eso era para el retiro de ustedes?, pregunté. Ninguno de los dos contestó. Mi madre miró la taza. Mi padre miró la mesa. El televisor chico de la sala se entendía mejor ahora. Por eso te pedimos a vos, dijo mi madre al fin. Nosotros ya no tenemos de dónde. Y vos tenés un negocio ahora. ¿Tenés cómo? Lo que yo tengo es un crédito y un local que todavía no abrió, dije. Lo que ustedes están viendo es una estimación que hizo mi hermano, la misma que me hizo a mí. No te estamos pidiendo que lo regales, dijo mi padre. Te estamos pidiendo que ayudes. Como familia. Tercera vez. Y por primera vez contesté algo a eso, pero no fue lo que esperaban. Cuando él estaba bien, dije. ¿Alguna vez le pidieron que me ayudara a mí? Mi madre abrió la boca y la cerró. Mi padre no se movió. Nadie contestó esa. No es lo mismo, dijo mi madre después de un rato. Vos nunca pediste nada. No, dije. Nunca pedí nada. Y nunca me ofrecieron nada tampoco. Las dos cosas son ciertas. Estás dolido, dijo mi padre. Lo entiendo, pero esto no es momento para cuentas viejas. No estoy haciendo cuentas viejas, dije. Estoy haciendo las de ahora. Es lo único que sé hacer con dinero. No vine a decir que sí ni a decir que no, dije, y me puse de pie. Vine a entender. Ya entendí. Entonces, dijo mi madre, entonces lo voy a pensar con la información que ahora sí tengo, y cuando decida, se los voy a decir yo, no por mensaje. Dejé la taza en el fregadero, lavada, como me habían enseñado en esa misma cocina. Mi padre seguía en su silla cuando salí. Mi madre me acompañó hasta la puerta y no me abrazó, y yo tampoco hice el gesto. Manejé los 20 minutos hasta la avenida Grande, y después los 40 hasta el local. Entré, prendí las luces de la cocina y saqué el cuaderno. En la hoja donde había anotado la cifra que me pidió mi hermano, anoté abajo la cifra que me había dicho mi madre, las dos juntas. Después cerré el cuaderno y empecé a contar el inventario de la heladera, que era lo que me tocaba esa noche. Tardé 4 días en decidir. No los pasé dudando. Los pasé haciendo lo de siempre. Cuentas. Puse en una hoja lo que mi hermano me había pedido y al lado lo que yo tenía de verdad disponible, no de palabra. La diferencia era grande. Para juntar la cifra tendría que tocar el crédito del local o vaciar lo que me quedaba después del traspaso. Cualquiera de las dos cosas ponía en riesgo lo único que sí estaba funcionando. Después hice otra cuenta, una que no era de dinero. Si yo ponía esa cifra, ¿qué cambiaba? El fondo de mi hermano seguía con el agujero. Los clientes seguían pidiendo cuentas. Mi dinero entraba al mismo pozo donde ya había entrado el de mis padres y no tapaba nada. Solo cambiaba el nombre del que había puesto el último billete, y había una cuenta más, la que menos me gustaba mirar. Durante años, en esa familia, el que tenía algo se lo daba al que estaba mejor.
Mis padres le habían dado a mi hermano cuando mi hermano ganaba 6 cifras. Si ahora yo le daba a él, no estaba rompiendo nada. Estaba haciendo lo mismo de siempre, con los papeles cambiados. El día que a mí me fuera mal, no iba a haber nadie haciendo la cuenta al revés. Eso no era ayuda, era una costumbre. Lo que sí podía ofrecer era otra cosa. Lo pensé el cuarto día, cerrando la caja del local. El local abría en menos de 3 semanas. Me faltaba gente, no gerentes, no socios. Gente de base, para el mostrador y la cocina. Era trabajo de verdad, con horario, con sueldo, con un recibo a fin de mes. Era lo que yo tenía. Llamé a mi padre y le dije que iba el domingo. Esta vez sí. El domingo manejé los 40 minutos y los otros 20. Esta vez mi hermano estaba sentado a la mesa de la cocina, sin traje, con una camisa común. Cuando entré levantó la vista un segundo y la volvió a bajar. Mi madre sirvió café para los 4. Nadie tocó las tazas. Pensé lo que me pidieron, dije. No me senté. Me quedé de pie del lado corto de la mesa, que era donde siempre me había tocado en las cenas grandes. Les dije que cuando decidiera se los iba a decir yo, en persona. Ya decidí, no voy a poner el dinero. Mi madre empezó a decir algo. Levanté un poco la mano, lo justo para terminar. No lo voy a poner por 2 razones, y las 2 son de números, no de rencor. La primera, para juntar esa cifra tendría que arriesgar el local, y el local es lo que me deja pagar el crédito. Si lo arriesgo, en 6 meses somos 2 hermanos con un problema en vez de uno. La segunda, ese dinero no arregla nada. Entra al mismo lugar donde entró el de ustedes y desaparece igual. No es ayuda, es acompañarlos a perder. Mi hermano habló por primera vez. Listo, dijo. Ya está. No hacía falta venir hasta acá para esto. Un mensaje alcanzaba. No terminé, dije. Se quedó. No por respeto. Por sorpresa, creo. No estaba acostumbrado a que yo tuviera una segunda parte. No te puedo dar el dinero, dije, mirándolo a él ahora. Pero te puedo dar un trabajo. Nadie dijo nada. Mi padre dejó la taza que ni siquiera había levantado. El local abre en menos de 3 semanas. Me falta gente para el mostrador y la cocina. Es turno completo, horario fijo, sueldo, recibo. El mismo puesto con el que yo empecé a los 16. Lo mismo. No te lo ofrezco para humillarte. Te lo ofrezco porque es lo que tengo y es de verdad. El dinero que me pediste no existe. Este trabajo sí. La cocina se quedó en silencio. Fue un silencio distinto a los de las cenas viejas. En las cenas viejas, el silencio caía después de que mi hermano decía algo sobre mí, y duraba hasta que alguien cambiaba de tema. Este no lo cambió nadie. Mi hermano me miró. No supo qué hacer con lo que le había dicho. No era un favor que pudiera agradecer ni un insulto que pudiera contestar. Era un trabajo. ¿Vos te estás escuchando?, dijo al fin. Yo manejaba carteras de millones. Manejabas, dije. Te lo digo sin maldad, en pasado. ¿Y vos querés que me pare detrás de un mostrador a cobrar pedidos? Quiero que tengas un sueldo que sea tuyo, dije. Que no dependa de que un mercado se mueva para tu lado. Que entre todos los meses, la misma fecha, la misma cifra. Eso es lo que te falta ahora. No te falta una oportunidad grande. Te falta piso. Mi hermano se rió, pero la risa le salió corta y sin ganas, y se dio cuenta él mismo. Hijo, dijo mi madre, y no supe a cuál de los dos le hablaba. Esto no es lo que pedimos. Lo sé, dije. Pedían dinero. Yo no tengo dinero para regalar. Tengo un trabajo para ofrecer. Una cosa no es la otra, pero es lo que hay, y es honesto. ¿Y la gente?, dijo mi hermano. La gente que me conoce. ¿Qué les digo? Esa es la primera pregunta que haces, dije. No cuánto se paga, no qué horario. ¿Qué va a decir la gente? Hice una pausa. Yo me hice esa misma pregunta a los 16, cuando toda esta familia tenía algo que decir sobre mi uniforme. La respuesta que encontré fue trabajar igual. Te la presto, si la querés. Mi padre no dijo nada. Me miraba como me había mirado por teléfono cuando me preguntó si yo entendía lo que leía. Casi la misma cara, pero esta vez no había una pregunta atrás. Había una cuenta que él estaba haciendo solo, y lo dejé hacerla. No quiero respuesta hoy, dije. Es un puesto real, así que tiene fecha. Necesito a alguien en ese lugar el día que abro. Si para el lunes que viene no me dijiste que sí, contrato a otra persona, y no es contra vos. Es porque el local abre con o sin vos. Dejé sobre la mesa una hoja. La había escrito a mano la noche anterior. El horario,
el sueldo, el día de inicio, igual que las carpetas que me había pasado el corredor, igual que el contrato que me había empujado el abogado. Una hoja con números sin adornos. No me senté a tomar el café. Me despedí de mi madre en la puerta. Manejé de vuelta al local, entré y pegué en la pared de la cocina el aviso de "Se busca personal" que ya tenía impreso, dejando un puesto todavía sin tachar. Mi hermano dijo que sí un lunes a las 11 de la noche. No llamó. Mandó un mensaje. 3 palabras. Está bien, acepto. Sin saludo, sin pregunta, sin la fecha que yo había puesto en la hoja. Lo leí en la cocina del local, tomé el aviso de la pared y taché el último puesto con la misma lapicera con la que llevaba los números. Después le contesté con la hora a la que tenía que presentarse el primer día. No le contesté nada más. Él tampoco. El local abrió un jueves. Mi hermano llegó ese jueves a la hora con el uniforme que yo le había dejado apartado. Se lo puso en el baño de empleados sin decir nada. Le quedaba bien. Lo entrené como entrené a todos. No más, no menos. Le mostré la caja, el sistema de pedidos, los códigos que el chico y yo habíamos igualado el fin de semana del principio. Le mostré cómo se arma un combo, cómo se cobra, cómo se da el vuelto contando en voz alta para no equivocarse. Asentía rápido, como siempre había asentido en las cenas. Eso no me decía nada. Después vino la hora pico. A las 12:30 el local se llenó. La fila llegó hasta la puerta. Yo lo había visto pasar cientos de veces desde el otro lado del mostrador, en otro local, durante 10 años. Mi hermano lo veía por primera vez desde adentro. Se le trababa la caja. Cobraba de más, cobraba de menos, pedía ayuda con la mirada. Un cliente le pidió que le repitiera el total y él no se acordaba de cuánto había marcado. Las manos le iban más lento que la fila. No era solo la caja, era estar de pie 4 horas seguidas sin sentarse. Era la voz, que se le acababa de tanto repetir lo mismo. Era no poder elegir a quién atender. En su trabajo de antes, me imagino, había clientes que valían más y clientes que valían menos, y uno aprendía a quién dedicarle el tiempo. Acá no. Acá el que estaba adelante en la fila era el que importaba, fuera quien fuera, y el siguiente igual, y el siguiente. No lo rescaté delante de la gente. Me puse en la caja de al lado, y trabajé donde él pudiera verme, despacio, para que viera cómo se hacía, pero no le hice el trabajo. Cuando bajó la fila, le dije 2 cosas concretas. Que contara el vuelto en voz alta aunque le diera vergüenza, y que no buscara a nadie con la mirada, porque en la hora pico cada uno tiene su propia caja y nadie puede dejar la suya. Asintió. Esta vez más lento. Esa noche le tocó cerrar una caja conmigo al lado. Tardó 40 minutos en cuadrar algo que yo cuadraba en 10. Le faltaban $3. Los buscó 2 veces. Yo no le dije dónde estaban. Lo dejé buscarlos porque así se aprende, y a la tercera los encontró. Los había sumado 2 veces en su propia cuenta. Un error de suma. El hombre que había manejado carteras de millones se había equivocado sumando en una caja chica y le había llevado 40 minutos darse cuenta. «Esto es ridículo», dijo sin mirarme, mientras volvía a contar los billetes. «Es la caja», dije. «No es ridícula, es chica. Pero si no cuadra, no cierro, y si no cierro, mañana no abro». No contestó. Siguió contando. No dije nada más sobre eso. Le dije que al día siguiente lo iba a hacer en 30 minutos, y que en un mes en 15. Era verdad. La caja se aprende rápido. Le dije que se fuera a descansar. Los días siguientes fueron parecidos, con una diferencia pequeña cada uno. El segundo día se trabó menos. El tercero contó el vuelto en voz alta sin que se lo recordara. El cuarto cerró la caja en 35 minutos, 5 más de lo que yo le había dicho, pero ya no 40. No lo felicité. No felicitaba a nadie por hacer su trabajo, pero lo anoté en el cuaderno, al lado de su nombre, porque eso sí lo anotaba de todos. Mi hermano no preguntó qué anotaba. Antes habría preguntado. Empezaba a entender que en el local no todo giraba alrededor de él, y eso, para él, era trabajo más pesado que la caja. Mi madre vino el sábado. No avisó. La vi entrar, mirar alrededor buscando, y encontrar a mi hermano en el mostrador, con el uniforme, tomando un pedido. Se quedó parada cerca de la puerta. No se acercó a él. Me buscó a mí. «Vine a ver», dijo. Era mi frase, la que yo había dicho en su cocina. No sé si se acordaba. La dejé que mirara. Mi hermano no la había visto todavía. Estaba concentrado en no trabarse,
repitiendo el total en voz alta como yo le había dicho, contando el vuelto despacio. Lo hacía mal, pero lo hacía. Se equivocó en un pedido y tuvo que rehacerlo, y la mujer que esperaba lo miró con la cara que la gente pone cuando alguien la hace esperar. Mi hermano bajó la cabeza y volvió a empezar. Mi madre lo miró un rato largo. Nunca lo vi trabajar, dijo después en voz baja, casi para ella. En todos estos años. Lo vi con el traje, lo vi con el auto, lo vi en las fotos de los viajes. Nunca lo vi trabajar. No contesté. No hacía falta. A vos tampoco, dijo entonces, y me miró. Nunca te vi a vos tampoco. Sabía dónde trabajabas. Nunca fui a verte una vez. Fue lo más cerca de una disculpa que mi madre me había dado nunca. No fue una disculpa. Fue una cuenta que ella estaba empezando a hacer sola, igual que mi padre en la cocina. La dejé hacerla, igual que lo había dejado a él. ¿Querés tomar algo?, le pregunté. Invita a la casa. Negó con la cabeza. Siguió mirando a mi hermano. En un momento, él levantó la vista y la vio. Se quedaron los dos quietos un segundo, ella cerca de la puerta, él detrás del mostrador con un vaso a medio llenar en la mano. Después un cliente le habló, y mi hermano volvió al pedido, porque la fila no espera, y eso también lo estaba aprendiendo. Mi madre se fue sin despedirse de él. A mí me apretó el brazo en la puerta, corto, y salió. Volví detrás del mostrador. Tomé el cuaderno, pasé a la hoja del personal, y al lado del nombre de mi hermano, donde llevaba la cuenta de cada empleado, anoté el día y 2 palabras. Primera semana. Después guardé el cuaderno y fui a ayudar a cerrar la cocina, que era lo que me tocaba esa noche. Pasaron 8 meses. El local cerró su primer año con los números en orden. No fueron números grandes, fueron los que yo había calculado en la hoja del principio, casi exactos, y eso para mí valía más que si hubieran sido grandes, y por sorpresa. Pagué cada cuota del crédito el día que tocaba. El proveedor nuevo cumplió. La gente que entrevisté uno por uno se quedó, casi toda. A los 8 meses firmé el contrato de un segundo local. Era a 20 minutos del primero, en otra zona comercial. Lo busqué igual que el primero. Fui varias veces sin avisar. Conté clientes desde el auto, leí las cuentas del dueño que se iba. El banco me dio el segundo crédito más rápido que el primero, porque ahora yo tenía un año de números para mostrar y no solo un uniforme. La asesora no me preguntó si el local era para mí o para un familiar. Ya lo sabía. Para el segundo local entrevisté gente nueva, uno por uno, igual que la primera vez. A uno de los chicos lo habían rechazado en otros 3 lugares por no tener experiencia. Le pregunté por qué quería el puesto y me contestó sin adornos, mirándome. Lo contraté. No por lástima. Porque 10 años atrás, con 16 y un gafete, yo había sido exactamente esa entrevista y sabía leerla mejor que cualquier currículum. Mi hermano seguía en el primer local. Cerraba la caja en 15 minutos, como yo le había dicho que iba a poder. Manejaba el turno de la tarde cuando yo no estaba. Lo vi una vez desde el auto, antes de entrar. Era la hora pico, la fila llegaba a la puerta, y él estaba en el mostrador moviéndose al ritmo de la fila, repitiendo el total en voz alta, sin trabarse, sin buscar a nadie con la mirada. No me vio. Me quedé un momento afuera mirándolo trabajar, igual que él se había quedado mirando el local el primer día, y después entré. No lo dejé a cargo por ser mi hermano. Lo hice porque después de 8 meses era de los pocos que podía dejar sin volver a revisar nada. Esa era la única regla que yo tenía con él, y se la había dicho una sola vez. En el local no era mi hermano, era personal, y se lo medía con la misma vara que a todos. Le costó entenderlo los primeros meses. Después dejó de costarle. El departamento del centro lo perdió. El fondo cerró. Eso no lo arreglé yo y no era mío para arreglar. Mi hermano se mudó a un lugar más chico, cerca del local, y dejó de hablar de carteras de millones. No porque yo se lo dijera, porque ya no tenía sentido decirlo. ¿Cambió? En el trabajo, sí. Llegaba a horario. Contaba el vuelto en voz alta. No buscaba a nadie con la mirada en la hora pico. En lo otro, no sé. Una vez, cerrando juntos, me dijo que en las cenas viejas él hablaba así de mí porque era lo único en lo que me ganaba, y que se había dado cuenta tarde. No fue una disculpa larga. Fue una frase, mientras contaba billetes. Le dije que terminara su caja. No le respondí con otra frase porque no la tenía. Trabajábamos bien juntos, eso era lo que había, y era cierto. Mi madre empezó a venir al local los sábados. No se quedaba mucho, tomaba un café, miraba a sus 2 hijos trabajar y se iba. Era la primera vez que nos veía a los dos en el mismo lugar haciendo lo mismo,
Y creo que para ella eso seguía siendo una cuenta que no terminaba de hacer. Hubo una cena familiar, la primera a la que fui desde la boda de mi prima. No la organicé yo, fui porque quise, no porque me presionaran, y esa diferencia la noté al entrar. Me senté donde había un lugar, que esta vez no era el lado corto de la mesa. Nadie lo decidió. Solo quedó así. Mi tía, la misma que en la boda había preguntado a qué me dedicaba para que mi hermano contestara por mí, esta vez preguntó de nuevo. Esta vez contesté yo. Tengo 2 locales, dije. El segundo abre el mes que viene. Nadie se rió. Nadie cambió de tema. Mi tía dijo, ¡qué bien! Y me preguntó dónde quedaba el nuevo, y le contesté, y la conversación siguió. Eso fue todo. Mi hermano, del otro lado de la mesa, no agregó nada, porque no había nada que agregar, y porque además, él trabajaba en el primero de esos 2 locales, y todos en esa mesa lo sabían. No dije más que eso. No tenía una segunda parte preparada, y no me hizo falta. Comí, escuché, me fui temprano porque al día siguiente abría. Mi madre me acompañó a la puerta. Esta vez sí me abrazó, corto, y yo se lo devolví. Manejando de vuelta esa noche pensé en el teléfono, en cómo había empezado a sonar después de años de estar callado, y en cómo yo había pensado esa primera vez que algo había cambiado para que mi madre me hablara con esa voz. Tenía razón en que algo había cambiado. Me había equivocado en una sola cosa. Pensé que el cambio era de ellos hacia mí. No era. El cambio era que yo había construido algo, y lo que se construye se nota. El teléfono no había sonado por mí, había sonado por el local. Eso, los primeros meses, me habría dolido. A los 8 meses no. Lo pensé como pensaba todo lo demás del negocio, sin que me pesara, y seguí manejando. La semana antes de abrir el segundo local, pasé una tarde entera ahí solo, con el cuaderno, armando los horarios del personal nuevo. El local tenía una oficina chica en el fondo, apenas un escritorio y una silla. El primero no había tenido oficina. Yo llevaba los números de pie, en el mostrador. Este tenía una puerta. Terminé los horarios, guardé el cuaderno, apagué la luz, salí de la oficina y cerré la puerta detrás de mí. No la cerré fuerte ni despacio. La cerré, revisé que quedara con llave y caminé hasta el auto, porque al día siguiente abría temprano.